Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a ver impuesto diferido. Eh, no es un tema, digamos, de lo más importante de la materia, pero sí es un tema que los va a ir introduciendo a lo que sería impuestos uno, la materia que viene luego. Impuesto diferido se basa básicamente en impuesto a las ganancias, ¿sí? Eh, Nosotros los impuestos a las ganancias deberíamos aplicar un 35% al balance contable y ese debería ser, digamos, el resultado. La realidad es que este impuesto a las ganancias se calcula sobre un balance impositivo. ¿Por qué? Lo que pasa es que el balance impositivo y las normas impositivas tienen distintos criterios a las normas contables, ¿sí? Por ejemplo, las amortizaciones no es lo mismo en la forma contable que en la forma impositiva. Los leasing, los deudores incobrables, ¿sí? Y todas estas variaciones te van a generar activos o pasivos diferidos, que es lo más importante de registrar. Igualmente, en nuestro balance contable vamos a tener que poner el impuesto a la ganancia, ¿sí? De lo que sería nuestro balance impositivo. Entonces es importante calcularlo justamente. El impuesto a las ganancias igualmente se va a registrar como una provisión de impuesto a las ganancias a pagar porque se paga más o menos en mayo o junio dependiendo si la FIP mueve o no de su vencimiento. ¿Sí? Entonces, como les dije antes, el impuesto a la ganancia sería el resultante de aplicar la alícuota del 35% del resultado final que obtengo en el ejercicio. Sin embargo, no necesariamente es el mismo monto impositivamente. ¿Por qué? Pues las normas contables e impositivas se diferencian, que es básicamente lo que les dije antes. Entonces acá tenemos un ejemplo. Tenemos un balance contable y un balance impositivo que las ventas, costo de mercadería vendidas es el mismo, por lo cual el resultado bruto es el mismo. Pero acá tenemos la variación de las amortizaciones, que no es lo mismo las normas contables que las normas impositivas. Entonces nuestro resultado antes de impuesto se modifica. Cuando aplico el 35% a cada uno, van a ver que me da dos impuestos a las ganancias distintos. ¿Sí? ¿Cuál es el que tengo que registrar yo? Tengo que registrar los 3.500, porque es el que realmente voy a pagar, pues si no estaría contabilizando un mayor impuesto que la realidad no lo voy a pagar. Luego, sí, una vez que ustedes ya se metieron en tema y saben que es un balance impositivo, en el balance impositivo, debido a estas modificaciones en las normas, se generan diferencias temporales o diferencias permanentes, ¿sí? Las diferencias temporarias, digamos, o temporales como quieran llamarlas, es lo mismo, te generan un activo diferido o un pasivo diferido. Es decir, si es un activo diferido, quiere decir que yo hoy pagué más impuesto del que me correspondía, pero me lo voy a computar a futuro. En cambio, el pasivo diferido quiere decir que hoy pagué menos impuesto del que me correspondía, pero voy a tener que pagar justamente más a futuro. Por eso es un pasivo. Entonces, las diferencias permanentes son aquellas que se originan contablemente o impositivamente en el ejercicio, pero no tendrán impacto en un balance impositivo contable en el futuro. Cuando a vos no te genera algo a perjuicio a futuro, quiere decir que la tasa de impuesto es mayor. ¿Por qué? Porque esas diferencias te hicieron pagar más impuestos hoy en día, que no te las vas a poder computar. Por eso las temporarias, digamos, sí te las puedes computar a futuro. Unos ejemplos de diferencias permanentes son los ingresos que están exentos de la ley impositiva, por ejemplo, las ventas de Tierra del Fuego que están exentas, en ese sentido es una diferencia permanente. Gastos no deducibles impositivamente, ingresos o gastos presuntos, multas, ¿sí? Van a entrar más en detalle después cuando tengan eh, en impuestos uno van a ver impuestos a las ganancias, entonces ahí lo van a ver mucho más en detalle. Y como dije antes, las diferencias temporarias son aquellas que se originan contablemente o impositivamente en el ejercicio, o sea, por ejemplo el X0, ¿sí? Pero recién van a tener impacto en el X1, en el ejercicio siguiente. Quiere decir que se trata de un ingreso que está alcanzado por el impuesto, tanto de efectos contables como impositivos, pero que van a estar alcanzados, digamos, en diferentes periodos. Por ejemplo, deducciones de incobrables,
quebrantos compensables en un futuro, valuaciones de bienes de cambio, tratamiento fiscal de vengado exigible, bienes de uso. Y ahora vamos a lo más importante, ¿sí? ¿Cómo se contabilizan los activos diferidos y los pasivos diferidos? Entonces, un activo diferido se genera por todas aquellas partidas que me voy a poder deducir positivamente en un periodo posterior, ejemplo, un deudor incobrable. En cambio, los pasivos diferidos son todas aquellas partidas por las que voy a tener que pagar en un periodo posterior. ¿Sí? Estoy repitiendo básicamente lo que les dije antes. Los quebrantos impositivos, y esto suele ser una pregunta parcial, dice, solo podrán ser considerados como activo diferido en tanto sea probable que existirán ganancias impositivas contra las cuales aplicar el quebranto. Para ello, el ente debe considerar si los quebrantos impositivos no utilizados han sido producidos por causas identificables cuya repetición es improbable. Las disposiciones legales que fijan el límite temporal a la utilización de los quebrantos generalmente son 5 años, ¿sí? Pero lo pueden ir variando de acuerdo a la FIP y a la interpretación. La probabilidad de que el ente genere ganancias fiscales futuras suficientes como para cargar contra ellas las pérdidas o créditos fiscales no utilizados. Importante recordar estos tres ítems porque generalmente suele ser una pregunta de parcial. Entonces, ¿dónde van colocados los activos y pasivos diferidos? Se ponen en otros créditos, ¿sí? Y en otros pasivos en monedas contabilizando el efecto sobre los importes de los futuros impuestos a pagar. Bueno, la contabilización en el estado de resultados. En el estado de resultados se contabilizará la aparición del impuesto por pagar, ¿sí? Pues recuerden que se paga en mayo, entonces no llegas a meterlo en el balance. O sea, por ejemplo, el balance 2018, vos haces la declaración jurada de ganancias recién en mayo de 2019 y lo pagás en mayo de 2019. Pero aquí corresponde al ejercicio 2018. Entonces acá tenemos un ejemplo. Tomando el ejemplo planteado al comienzo, quedaría registrado de la siguiente manera. Las ventas, el costo de mercadería siguen siendo el mismo, 40.000, amortización 20.000, resultado ante impuestos 20.000. Nosotros tenemos una provisión de impuesto a las ganancias en efecto de diferencias temporales 3.500, amortización 3.500. 3.500 más 3.500 te da los 7.000. Un resultado del ejercicio de 13.000. Y acá vamos a ver ejemplos de cómo se contabilizan, digamos, el impuesto diferido, ya sea activo diferido o pasivo diferido. Bienes de cambio. En el año X0, un ente tiene bienes de cambio en existencia al cierre. Impositivamente se mide el costo original de 1.000 pesos, en tanto que contablemente se mide su valor de reposición por 1.500 pesos. Por lo tanto, en el X0, la compañía registrará un resultado por tenencia de 500 pesos. En el año X1 se venden las mercaderías por 1.500 pesos. No hay inflación y la alícuota de impuesto a las ganancias es del 35%. Entonces, en el año X0, ¿sí? Nosotros ¿qué tenemos? Nos decía que contablemente valía 1.500 pesos estos bienes de cambio, pero impositivamente nos decía que era 1.000 pesos. Entonces la diferencia son 500 pesos. En nuestro estado de resultados, resultado por tenencia, vamos a tener 500 pesos, ¿sí? Porque acá toma esta diferencia como resultado por tenencia negativo. Entonces, estos 500 pesos por el 35% te dan los 175 pesos que deberíamos haber tributado, según el balance contable, pero según el balance impositivo no deberíamos hacer nada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Impuesto a las ganancias a pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Este impuesto a las ganancias es una cuenta de resultado negativo, ¿sí? Y va por el lado del debe. En cambio el pasivo obviamente va por el lado del haber, como cualquier pasivo cuando queremos aumentarlo. Esto es nada más en el X0, ¿sí? Entonces registramos nuestro impuesto a las ganancias que nos daría a pagar, pero en X1, ahora pasamos al X1,
ya no tenemos ningún tipo de bienes de cambio porque lo vendimos. Nuestro estado de resultado, ¿sí? Nosotros por cuánto lo vendimos, lo vendimos por 1.500 pesos. Es igual tanto para el balance positivo como para el balance contable. En cambio, el costo de mercadería vendidas es distinto. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que nuestros bienes de cambios en el balance contable eran 1.500 pesos. Pero nuestro balance impositivo era 1.000 pesos. Entonces acá nos están dando 500 pesos a pagar en el impositivo, pero no en el contable. Por el 35% son los 175 pesos. Entonces, ¿cómo sería nuestro asiento? Impuesto a las ganancias, 175 pesos, resultado negativo, a provisión, impuesto a las ganancias por 175. Luego, una vez que tenemos este asiento, damos de baja el asiento que hicimos, perdón, en el X0, que era este asiento, es el mismo que este asiento, solo que lo estoy dando vuelta, anulando, para que el impacto final de la declaración jurada sea únicamente, de vuelta, esto solo, esto solo. ¿Sí? Pues si no estaríamos duplicando. Si nosotros nos olvidamos de dar de baja el pasivo por impuesto diferido, como lo habíamos hecho en el X0, se nos va a duplicar. Vamos a tener 350 pesos en nuestro mayor de impuesto a la ganancia, pero la realidad es que solo fueron 175. Luego pasamos a incobrables. Dice, la compañía registró en el X0 una previsión por incobrables por 1.500 pesos, debido a la reiterada mora del cliente cuya probabilidad del pago se considera nula. El cliente no fue declarado en cesación de pagos, presupuesto necesario para la deducción impositiva del cargo por incobrabilidad. Acá tenemos una de las cosas, digamos, que se diferencia de lo que sería lo contable y lo impositivo. La tasa de impuestos es del 35% y no hay inflación. En el año X1 se produce la cesación de pagos del deudor, siendo requisito requerido por la ley para la deducción de los malos créditos o deudores incobrables, que es lo mismo. Entonces, año X0, nosotros teníamos créditos, ¿sí? Únicamente vamos a ver solo con los créditos y nada más. Teníamos créditos por 12.000 en ambos, que es lo que no dice acá, que teníamos, digamos, un crédito de 12.000 pesos iniciales. Así les queda bien. Entonces teníamos 12.000 pesos tanto balance positivo como contable. Pero contablemente teníamos una gran chance de no cobrarlo, hubo mucha mora, entonces decidimos hacer una previsión por deudores incobrables. ¿Sí? Estoy repitiendo únicamente lo que dice acá. Llegamos a fin de año, cerramos nuestro balance, que nos da un resultado de 80.000, ¿sí? Estimado, ¿sí? Olvídense. Y el resultado de incobrables nos impacta nada más en lo contable, ¿sí? Es la contrapartida de esta previsión. Es un resultado negativo porque nosotros pensamos que no lo vamos a cobrar. O sea, nuestro resultado contable son 78.500 pesos antes de impuesto a las ganancias. Balance impositivo, no nos podemos deducir nada, entonces nuestro balance es 80.000. En este caso, el 35% nos da que terminamos pagando más en el balance impositivo que en el balance contable. 525 pesos. Entonces nuestro asiento, ¿cómo es? Impuesto a las ganancias, de lo que sería lo contable, ¿sí? Siempre va acá lo contable. Un crédito por impuesto diferido, me gusta más llamarlo activo por impuesto diferido, si lo van a conocer más, a la provisión completa de los 28.000 que me da lo impositivo. Entonces, esta línea viene del balance impositivo. Esta línea viene, digamos, de la diferencia entre los dos y este viene del balance contable, ¿sí? Para que sepan. Entonces, contable, diferencia, impositivo. Al año X1 resulta que efectivamente lo podemos deducir porque se declara en nulidad de pagos y no nos van a pagar.
Y acá tenemos nuestro nuevo balance. Nosotros ya tenemos la previsión hecha en el contable, pero la incluimos en el balance positivo ahora, porque según lo que nos habían dicho, van a tener nulidad de pagos. Nosotros la constituimos únicamente el balance en positivo, ¿sí? En el balance contable lo habíamos hecho en el año anterior, por lo cual no tenemos nada. Entonces, en este caso, el balance contable nos da un resultado antes de impuesto a las ganancias mayor al balance en positivo, ¿sí? Porque está considerando 2.500 como resultado negativo, lo cual es correcto. Yendo de vuelta acá, volvemos a tener 525 de diferencia. Voy a poner 525, así lo saben. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nuestro impuesto a las ganancias son 24.500 pesos, ¿sí? De este año. Damos de baja el crédito que teníamos por 525 y hacemos una provisión por impuesto a las ganancias de 23.975. De esa forma queda compensado todo el asiento. Yo sé que o sea, a mí me costó agarrarlo, o sea, yo trabajé en impuestos y me costó agarrarlo, capaz que les cuesta y no duden en preguntar. Pero lo importante es que se lleven, que ustedes tienen un balance contable y un balance impositivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las normas contables difieren de las normas impositivas. Entonces, al tener dos normas contables, vas a tener dos balances y eso te van a generar activos diferidos o pasivos diferidos, ¿sí? ¿De qué se generan estos activos y estos pasivos diferidos? De las diferencias temporales. Las diferencias temporales quiere decir que si yo tengo un activo diferido, hoy pagué más impuesto del que me correspondía, entonces me lo voy a poder deducir en ejercicios siguientes como es este ejemplo, que yo me estoy diciendo 525. En cambio, si yo tengo un pasivo diferido como en este ejercicio, ¿qué es lo que voy a pasar? Hoy pagué menos impuesto que lo voy a tener que pagar al año siguiente, ¿sí? Entonces, lo importante es quedarse con eso. Y después también que están las diferencias permanentes, que eso te hace subir la tasa de impuesto. Y las tres condiciones que tienen los quebrantos. Así que nada, eso fue todo, chicos.